Hoy día vamos a revisar eh, un aspecto más de las razones trigonométricas que habíamos visto desde un principio. Ahora las vamos a llevar a una comprensión que tiene que ver con funciones. En el fondo vamos a usar las razones y las vamos a traducir en lenguaje con el que habíamos estado trabajando antes de trigonometría. ¿Ya? Entonces, eso es la clase de hoy día. Vamos a llegar a todos aquellos componentes que nos interesan. Operaciones algebraicas, gráficos, inversa, y a partir de eso vamos a hacer un tipo de ejercicio que es bastante repetitivo. ¿Ya? Entonces vamos con el PDF y vamos con eso. No, un momento. Eso. Y ahora sí. Ya. Entonces vamos a entender ahora seno, coseno y tangente. En realidad se puede hacer con las 6 razones trigonométricas, pero ahora las vamos a pensar como función. Uno puede definir, por ejemplo, la función seno como una función que toma cualquier valor real. Ese valor real es un ángulo. Ujú. Y aquí viene la explicación de por qué al principio de esta materia nosotros hicimos el cambio de grados a radianes. Si uno lo hace en grados y define esto como función, entonces yo estaría calculando, por ejemplo, seno de 30, seno de 60, seno de 90, 180, etc. Y para hacer el gráfico es un poco incómodo porque la imagen de esos valores, seno de 60, por ejemplo, es raíz de 3 medios, que es un valor chiquitito, es como 1,7. Entonces, sería un gráfico medio desproporcionado porque tendría valores de X muy grandes, pero valores de Y chiquititos. Por eso que en general el cálculo de funciones trigonométricas lo hacemos en radianes, porque en radianes quedan las escalas eh, más o menos proporcionadas. Si uno hace el mismo cálculo, seno de 60 grados en radianes, uno está haciendo seno de pi tercios. Y pi tercios, si yo lo pongo en el eje X, pi es 3, algo, si lo hago tercios es 1, algo. Entonces, me queda un valor cercano al 1. ¿Ya? Es mucho más proporcionado mandar el 1 al raíz de 3 medios que mandar el 60 al raíz de 3 medios. Ya me queda un gráfico mejor, de mejor estructura. Entonces, eso es lo primero. En el X van los ángulos, ¿ya? Y los ángulos en radianes. ¿Ok? Y esta es la forma del gráfico. Si uno se queda con un primer intervalo que va desde el 0 hasta el pi medios, ahí estaríamos haciendo, que va desde el 0 hasta el pi medios, ahí estaríamos haciendo lo de la tablita, lo que aparece en la primera tabla que construimos, de 0 a 90, en este caso de 0 a pi medios, nos estaría dando esta parte del gráfico, la que sube desde 0 y llega hasta 1. ¿Ya? Y todo lo que hacemos después, esto que ayer, por ejemplo, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, lo metimos en la circunferencia unitaria para calcular los otros valores, nos dábamos cuenta que los demás valores son los mismos, solamente que a veces son negativos, dependiendo en qué cuadrante esté. Entonces, esta misma subida de 0 hasta 1, después baja, después va de 0 hasta -1, en el fondo va tomando los mismos valores y se forma esta curva que sube y baja. ¿Ya? También aquí en el gráfico se puede ver el tema del periodo. Ya nosotros habíamos dicho que si le sumaba 2pi, se empiezan a repetir los valores. Entonces acá, por ejemplo, si tengo de 0 hasta, eh, hasta 2pi, que eso sería una vuelta completa de la circunferencia, tengo todos los valores, aquí parten desde 0, sube, después baja y vuelve a 0. Eso sería un periodo completo de mi gráfico, ¿ya? Y después, de ahí para adelante, desde el 2pi, 2pi es como 6, algo, de ahí para adelante y del 0 para atrás, vuelve a repetirse lo mismo, ¿ya? Entonces,
queda esta forma de gráfico bien particular, se le dice forma sinusoidal. Después vamos a repasar esa palabra en un ratito más, pero tiene forma de seno, eso quiere decir. ¿Ya? Y bajo esa lógica, este gráfico tiene como recorrido los valores del -1 hasta el 1, cerrado. ¿Ya? Si uno mira el gráfico, los valores de i se mueven entre -1 y 1. Entonces uno puede ver el recorrido fácilmente. Ujú. Esta es la primera de las funciones. Y la gracia es que la que viene, que es coseno, en algún momento vimos una propiedad de que coseno se podía escribir como seno de pi medios menos x. Y eso es una reflexión y traslación. Entonces, en realidad, el gráfico de coseno, de antemano, sabemos que va a tener la misma forma. Y aquí lo vamos a ver. Ay, me pasé. Eso. ¿Ok? El gráfico de coseno tiene la misma forma porque está la propiedad del complemento. Coseno de x, yo lo puedo escribir como seno de 90 menos x, o pi medios menos x. ¿Ya? Entonces, recuerden que en funciones cambiar un signo en el x provoca una reflexión. Entonces, si reflejamos el gráfico anterior, nos va a quedar hacia el otro lado. ¿Ya? Y si además le restamos pi medios, se corre pi medios hacia la derecha. Entonces, haciendo esos movimientos, nos queda la misma forma, pero está desplazado. ¿Ok? Es el mismo gráfico, pero aquí, por ejemplo, el 0, coseno de 0 vale 1, por eso se va a esa altura. Y coseno de pi medios, que está por acá, vale 0, coseno de 90. Entonces, acá está a la altura 0. ¿Ya? Son puras guías que uno puede tener como para saber por dónde pasa el gráfico. Pero eso es lo primero. Seno y coseno tienen este gráfico en común. ¿Ya? Uno es complemento del otro, es traslación del otro. Por eso que ambos tienen la misma forma. Ujú. No pasa lo mismo con tangente. Tangente tiene un problema. Ah, perdón. Y antes, para cerrar el tema de seno y coseno. Entonces, quedamos en que tanto seno como coseno tienen dominio los reales. ¿Ya? Le puedo meter cualquier x, cualquier ángulo. Yo le puedo aplicar seno y coseno. Y tienen como ambos como recorrido valores de entre el -1 y el 1. No pasa lo mismo con tangente. Tangente es una fracción, es seno partido en coseno. Al ser una fracción, inmediatamente tengo problemas con el dominio. ¿Ya? Tangente va a tener problemas en el dominio donde el coseno se haga cero, porque es lo que está en el denominador. ¿Ok? Tengo que evitar todos aquellos valores donde tangente se haga cero. Y esos valores son estos. ¿Ya? Donde la tangente de un ángulo me da cero, en pi medios, ¿sí? O sea, para contestar esa pregunta más general, ¿dónde la tangente tiene problemas? ¿Dónde se indefine? En los valores donde coseno se haga cero. Eso es, ahí está bien dicho, donde coseno se haga cero. Entonces, ¿dónde coseno se hace cero? Se hace cero en el pi medios, ¿ok? Pero también se hace cero eh, en 3 pi medios, en 270 grados. Ahí también se hace cero. Entonces se hace cero en pi medios y en 3 pi medios. Y en realidad en 5 pi medios y en 7 pi medios y en 9 pi medios, porque eso es ir agregando pi al pi medios. Si usted hace ese cálculo, coseno de pi medios más cualquier múltiplo de pi, en eso el coseno le sigue dando cero. ¿Okay? Uno puede comprobarlo haciéndolo algebraicamente, ocupando alguna fórmula, y uno puede comprobar eso. Entonces la tangente tiene ese detalle, tiene como dominio, están todos los reales, excepto estos valores, que son múltiplos impares de pi medios. ¿Okay? Por eso que acá en el gráfico hay asíntotas. ¿Ya? Ahí están estas rectas verticales donde la tangente no existe. ¿Ya? Estas son las marcas donde hay múltiplos impares de pi medios. ¿Ya? Y la gracia es que como es fracción, ya hemos visto, lo vimos por ejemplo con la función 1 partido en x. Cuando es fracción y tengo una indefinición, si yo me acerco por un lado, por ejemplo,
Si el coseno me está dando algo muy chiquitito pero positivo, entonces la fracción completa es muy grande. Eso hace que el gráfico de la tangente suba. Aquí se acerque a la asíntota, pero suba, y suba indefinidamente. Crece mucho, crece indefinidamente. Pero si yo me acerco a valores de pi medios eh, por la derecha, por decirlo así, eh, aquí en el gráfico se ve, desde la derecha hacia el valor, ahí coseno es negativo. Entonces, ¿qué pasa con una fracción donde el denominador es muy chiquitito, pero negativo? Entonces eso hace que el valor completo sea muy, en valor absoluto, sea muy grande, pero negativo. Entonces por eso a la derecha de la asíntota vengo de valores de tangente que son muy negativos y va subiendo hasta completar esa rama. ¿Ya? Entonces, en general, la tangente va a hacer esto. Va a tener ramas. ¿Ya? Cada una de estas curvas que están acá se les dice ramas de la tangente. ¿Ya? Y nos va a interesar mucho la rama que está al medio. Uno le dice a esa la rama principal. ¿Ya? Es donde yo tengo los tangentes en los ángulos que son conocidos para nosotros. ¿Ya? Eso, esta es la forma del gráfico tangente. Y la verdad es que nos vamos a mover entre estos tres. Usualmente en este curso, los gráficos que a uno le interesan son seno, coseno y tangente. Son los que uno debe conocer y agregar a este catálogo de funciones que teníamos antes. ¿Ya? El catálogo de gráficos. Están los otros gráficos también, cotangente, cosecante, secante. Todos ellos son recíprocos de los anteriores, entonces tienen problemas como fracción. Como son fracciones, tienen problemas en los valores donde el denominador se hace cero. Por eso que todos esos tres tienen asíntotas. ¿Ya? El caso de cotangente es más simple porque también funciona este asunto del complemento. Cotangente de x es tangente de pi medios menos x. Entonces también es una reflexión del gráfico y desplazarlo pi medios. Entonces me queda así. Me queda reflejado, están todos ahora las ramas apuntando hacia el otro lado, están en sentido contrario, y está desplazado en pi medios. Entonces donde estaba antes, como el centro de una rama estaba en el cero, ahora el centro de esa rama está en pi medios. ¿Okay? Está desplazado hacia la derecha y reflejado también. ¿Okay? Por eso podemos rápidamente encontrar el gráfico de cotangente. ¿Ya? Los otros son más complicados, menos usuales, la verdad, no me voy a dedicar mucho a analizarlo. Es el de cosecante y este es el de secante. ¿Ya? Cuando después tengan más herramientas de cálculo, pueden meterse con esos gráficos. ¿Ok? Lo importante entonces de memorizar es la forma seno, coseno, tangente con sus respectivos dominios y recorridos. ¿Ya? Eso es importante para lo que viene. Ya, después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos gráficos? Claramente, si uno ve el gráfico de seno, por ejemplo, es una función que no es inyectiva. Claramente no. Yo me paro en un i, me paro en cualquier i, y miro sus preimágenes y tienen un montón de preimágenes. Por ejemplo, el 1, ¿para qué valores el seno me da 1? Bueno, para varios. Está el pi medios y después está el periodo. Está el pi medios más 2pi, que es 7 pi medios. No, más 2pi es 5 pi medios. También me da 1. Y si me voy para atrás también hay otros ángulos donde me da 1, porque la función es periódica, tiene hartos valores, infinitos, en los cuales me da 1 siempre. ¿Ya? Entonces esta función es súper poco inyectiva. Por ende, si no es inyectiva, no tiene sentido hablar de la inversa, por ejemplo, y la verdad es que nos interesa encontrar la inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo que pasaba en los ejercicios de inversa, cuando la función no era inyectiva, nosotros vamos a restringir. No nos va a interesar la función en todo el dominio, sino que vamos a hablar de las ramas principales. ¿Ya? Yo les comentaba esto en tangente, la verdad es que uno lo puede hacer en todas las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, en el caso de seno, aquí está el gráfico, el mismo gráfico un poquito mejor visto porque ahora tiene como los cortes en radianes. En el caso de seno, me va a interesar el pedazo de gráfico que va desde el menos pi medios al pi medios.
¿Por qué? Porque ahí la función es estrictamente creciente. Y si la función es estrictamente creciente, nosotros vimos en clases que automáticamente era invertible. ¿Ya? Era 1 a 1 y sobre. ¿Ok? Tengo todo el recorrido completo desde el -1 hasta el 1 y la función me queda estrictamente creciente, así que tengo este pedacito que está acá en el gráfico a la derecha. ¿Ya? Si considero esa restricción a ese intervalo de menos pi medios a pi medios, me queda una función invertible. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con coseno. Con coseno también voy a elegir un pedacito del eje real, en este caso va desde 0 hasta pi, y aquí es decreciente, es estrictamente decreciente. Entonces, si me quedo solo con ese pedazo, me queda una función biyectiva, ¿ya? 1 a 1 y sobre. Así que para esas restricciones, tiene sentido hablar de sus funciones inversas. El caso de la tangente es un poquito más amigable, porque yo me voy a quedar con la rama que está entre medio. Y la rama que está entre medio es estrictamente creciente y toma todo R como recorrido. Entonces, si me restringo ahí, que es la misma restricción que para seno, es de menos pi medios a pi medios, me queda una función biyectiva. ¿Okay? Y cada una de ellas entonces es invertible. Vamos a encontrar su inversa, ya que están restringidas. Y estas inversas se llaman, uno les dice arco. Por ejemplo, en las calculadoras hay una notación que no vamos a usar en el curso, pero que aparece acá. La función inversa estamos acostumbrados a escribir la f con un -1 arriba. Entonces, en la primera fila, aquí nos aclara que esa notación no la vamos a usar como para no confundirlo con potencias, ¿ya? Y el seno a la -1, que es la función inversa de seno, la vamos a anotar como arcoseno. Arcsen. Se le dice arcoseno, ese es el nombre. Lo mismo con la inversa de coseno, se llama arcocoseno, y la inversa de tangente se le dice arcotangente, y las abreviamos así. Le agregamos el arc a la simbología usual. Si es la inversa, entonces tiene que hacer todo al revés de la función original. Entonces, por ejemplo, en el arcoseno, seno se iba desde menos pi medios a -1, 1. Entonces la arcoseno hace lo contrario. Va de -1, 1 a menos pi medios. Lo mismo con el arco coseno, va de -1, 1 al dominio de coseno, a su rama principal, que es desde 0 hasta pi. Y en el caso del arco tangente, toma cualquier número real, ¿sí? El recorrido de tangente era todos los reales, así que eso ahora es el dominio de la inversa, y se va a, como recorrido al menos pi medios, abierto en este caso, porque en menos pi medios están las asíntotas, ¿ya? En cada uno de esos valores. ¿Ya? Eh, esos son entonces el dominio del recorrido de estas funciones inversas. Y cómo se ven, un momento, creo que acá están los gráficos, déjenme saltarme algunas cosas que no están acá. Yo les voy a mostrar cómo se ven estas funciones inversas. Vamos al pizarrón. Ay, no, lo hice al revés. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Déjenme abrir una página más. Entonces teníamos, por ejemplo, en el caso de seno, en el caso de seno, ahí está los típicos ejes. Seno, entonces, su rama principal iba así. Esa es su rama principal de seno. Va desde menos pi medios a pi medios. Esta es la que uno va a memorizar. La parte que a uno le interesa de seno es esta. Ya se supone que después sigue. Seno sigue haciendo eso, ¿ya? Pero no nos va a interesar a nosotros. Esta es la rama principal de seno. Y aquí les cuento un truco para ver las inversas siempre. Este es seno de x. Y si hago otro par de ejes, uno para verlo, y llega al 1 y menos 1. Eso también es importante decirlo. Y aquí al 1. Entonces, si uno va a hacer la inversa, tiene que invertir los ejes.
Si ahora hago, ahora f a la menos 1 de x, que va a ser el arco seno de x, tiene que en los ejes hacer lo contrario. Entonces ahora el pi medios menos pi medios tiene que estar en el eje y, menos pi medio está abajo, más pi medio está arriba, y el 1 y el menos 1 tienen que estar en el eje x, menos 1 y 1. Y ahora lo que tiene que pasar es que este gráfico se va a reflejar con respecto a una recta. Se va a reflejar con respecto a la recta x igual a y. Tiene que hacer una reflexión de ese gráfico. Entonces voy a trazar la misma recta acá y ahora voy a hacer así. De hecho ahí justo topa acá. Si uno es bien preciso debería chocar con esa recta aquí y acá. Entonces ahora hace así el gráfico. Hace así. ¿Ok? Entonces yo me puedo ahora eliminar estas guías que son estas rectas en amarillo y ahí tengo el gráfico. ¿Ok? Esa es como una forma bien prudente de hacer el gráfico de una inversa rápido, es trazar esa recta, en 45 grados, la y igual x, y reflejar el gráfico con respecto a eso. Y ahí tengo el del arco seno. Lo mismo para las otras funciones. ¿Ok? Buen ejercicio entonces, construir el gráfico para las otras. Aquí voy a hacer la de coseno. Coseno nos interesa entre 0 y pi. Entonces, en 0 vale 1 y en pi vale menos 1. Entonces hace esto, la de... Ahí, de nuevo me equivoqué de lápiz. Ahí. Esa es la rama de coseno que nos interesa. ¿Ya? Entonces después esa es la que yo tengo que reflejar con respecto a la recta y igual x. ¿Okay? Y vamos a tener el gráfico correcto de arco tangente, de arco coseno. ¿Mm? Eso. Pero practíquenlo. La verdad es que no me voy a detener mucho acá. Eso. ¿Mm? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, básicamente solamente hemos hecho el análisis de gráficos de cada una de las tres funciones principales y le hemos encontrado su inversa. ¿Ya? Ahora la inversa, en el fondo, tiene que servir para algo, tiene que poder aplicarse de alguna forma. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ay, no eso, me equivoqué. Un momento. Ahora sí. Ya, entonces, ahora me voy a devolver un poco acá. La inversa tiene esta gracia. Ahora, si estamos restringidos en el dominio correcto, la idea de la inversa es poder, por ejemplo, despejar variables. Cuando uno tenía, no sé, en una ecuación y uno tenía x cuadrado igual a 4, lo que a nosotros nos gusta hacer es pasar el cuadrado para el otro lado con la raíz. O sea, está pasando con la inversa. Si estamos aplicando logaritmo, entonces el logaritmo pasa al otro lado como exponencial. ¿Ya? En el fondo, el objetivo de usar la inversa es que eventualmente podamos resolver expresiones, ecuaciones, por ejemplo, o identidades, donde me moleste la función trigonométrica y yo quiera despejarla. ¿Ya? Por ejemplo, acá la primera equivalencia aquí importante es esta. Si usted tiene a la derecha x igual seno de y quiere despejar el y, ese seno pasa al otro lado con la función inversa. ¿Okay? Me queda arco seno de x igual a y. ¿Ya? O bien lo pienso como aplicar arco seno a los dos lados y como en el lado derecho son inversos uno del otro, se cancelan. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene una inversa con la función original. ¿Ya? De hecho, acá está escrito, ¿sí? Seno de arco seno, me queda el mismo x, se transforma en la identidad. Arco seno de seno, lo mismo. Lo único que hay que tener cuidado con estos casos es tener súper claro qué es el x en cada caso. ¿Ya? Por ejemplo, en la segunda línea, aquí está aplicado primero el seno de x, por ende x es un ángulo. En la segunda línea, aquí es más fácil de entenderlo. X es un ángulo.
que se mueve entre menos pi medio y pi medio. Y en la primera línea dice arcoseno de x. Y ese arcoseno se le aplica seno. Entonces, el arcoseno es un ángulo. ¿Ya? Si uno va más atrás, el recorrido de un arcoseno, el recorrido es un ángulo, está entre menos pi medios y pi medio. Entonces, cada vez que nosotros calculemos arco seno, arco coseno, arco tangente, lo que nos está regalando, el resultado de hacer eso, es un ángulo. Y eso es súper importante tenerlo en la cabeza para resolver los ejercicios que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, como el arcoseno es un ángulo, en la primera línea, x tiene que ser un valor que se mueve entre menos 1 y 1, porque ese es el dominio del arcoseno. ¿Ok? Entonces, si bien en los dos resultados me da x, está como compuesta entre las funciones, ese x es distinto según qué aplico primero. ¿Ya? Eso, todas esas cosas hay que tenerlas muy claras porque después uno se va a enredar harto en los ejercicios. Lo mismo con el coseno, mismo análisis, ¿ya? Y con el tangente lo mismo. Uh-huh. Bueno, acá les pido, esto yo les había comentado que yo me voy a salir un poco de cómo está propuesto este tema en todo trigonometría en el PDF. Aquí hay un montón de identidades que acá le están poniendo el nombre de fundamentales, pero son un montón, así, son gigantes. Así, ¿qué pasa con el complemento en los arcos? ¿Qué pasa con meterle un menos a los arcos? Eh, ¿Qué sucede si es que yo le hago 1 partido en X a los arcos? Etcétera. ¿Ok? Hay un montón de propiedades, son muchas. Muchas, muchas, muchas. Entonces, no tiene ningún sentido memorizar esto. ¿Ya? Ninguno. Nosotros, cada vez que nos aparezca una identidad que queramos resolver con funciones inversas trigonométricas, hay que saber la definición, ¿no? ¿Ya? Y partimos desde cero. ¿Ok? No tiene ningún sentido memorizar todo esto. Se puede hacer, cada una de ellas es un buen ejercicio. Tienen que pensarlo así. Cada una de estas identidades son un buen ejercicio para demostrar. ¿Ya? Pero primero les voy a contar cómo se demuestran estas cosas, ¿ya? Antes de memorizar esto que está acá. Ahí siguen, son muchas, son gigantes, ¿ya? Nosotros vamos a hacer ejercicios primero. Vamos a hacer cálculos de arco tangente, vamos a hacer identidades, y después cuando volvamos del receso, vamos a meternos con ecuaciones, ya con ecuaciones trigonométricas y con las trigonométricas inversas. Ya, pero eso después. Por ahora vamos a calcular y demostrar identidades. Eso es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, si acá hay dudas, me interrumpen y lo revisamos. Va, me equivoqué. Ahí sí. No, algo estoy haciendo mal. Acá, ya. Ya vamos a hacer algunos cálculos de funciones inversas trigonométricas. Ya vamos a evaluar la función. Ya. Entonces, por ejemplo, en el primero, vamos a calcular arco coseno de raíz de 3 medios. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que uno se hace al calcular arco coseno? Uno dice, el resultado de arco, cualquier arco, siempre es un ángulo. ¿Ya? Así que me estoy preguntando, ¿cuál ángulo yo le aplico coseno y me da raíz de 3 medios? ¿Ya? Es como despejar una X acá. Yo tengo una X, paso el arco coseno para el otro lado, pasa como coseno, ¿ya? Y a esa X yo le estoy aplicando coseno para que me dé raíz de 3 medios. ¿Ya? Entonces, estoy buscando un ángulo que haga eso. ¿Ok? ¿Y quién es ese ángulo? Bueno, es simplemente saberse la tabla de siempre, y ese ángulo es pi sextos. ¿Ok? 30 grados, ¿ya? Para pi sextos, el coseno me da raíz de 3 medios. Y eso es todo, ¿ya? Es solamente evaluar preguntándome el ángulo. En el caso de arco coseno de 0, ¿sí? A veces ponemos una anotación también. A veces ponemos el paréntesis, otras veces no, ¿ya? Se entiende que
arco coseno es un operador, es una función, ¿sí? Y se lo estamos aplicando a algo, ¿ya? Entonces a veces va el paréntesis, otras veces no, y significa lo mismo. Aquí me estoy preguntando lo mismo, ¿para qué ángulo dentro del dominio de coseno, del dominio principal, de la rama principal, yo estoy aplicándole coseno y me da 0? Y ese ángulo es pi medios, ¿ya? Ojo, porque acá implícitamente uno dice, uno está haciendo uso de que el coseno está definido, su rama principal, entre 0 y pi, ¿ok? Entre 0 y pi. Entonces, el ángulo que yo encuentro acá tiene que estar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro que me da 0, el 3 pi medios. ¿Ves? 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios también me da 0, ¿ya? Pero no es la respuesta porque no vive acá. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. El ángulo que yo responda tiene que ser un ángulo que viva en el lugar correcto. ¿Ya? Por ejemplo, para coseno, tiene que vivir entre 0 y pi. ¿Ya? Si no vive ahí, no me sirve. ¿Ok? Por ejemplo, acá vamos a hacer arco tangente de 1. Voy a buscar un ángulo cuya tangente me dé 1. Y ese ángulo uno va a la tabla. Insisto, todo el rato uno va a con lo que partimos en trigonometría. Uno va a la tabla y llega a que es pi cuartos, 45 grados. ¿Ya? Y ese tipo vive en el dominio del arco tangente, ¿ya? Que es el recorrido del tangente, y es de menos pi medios a pi medios. ¿Ya? El ángulo que yo encuentre tiene que estar ahí. ¿Ya? No puedo poner, por ejemplo, hay otro ángulo que me sirve, que es el 5 pi cuarto. Ese también me da, en la tangente también me da 1, ¿ya? Pero no me sirve porque no vive acá en ese intervalo, está fuera. Arco tangente de raíz de 3, arco tangente de raíz de 3, misma pregunta, ¿cuál es el ángulo que yo le aplico tangente y me da raíz de 3? Y ese ángulo es pi tercios, 60 grados. Entonces, me sirve ese porque vive en el dominio correcto. ¿Ya? O sea, en el dominio de la tangente. ¿Okay? O recorrido del arco tangente, como quieran pensar. ¿Ya? Eso es evaluar. Evaluar es preguntarme el ángulo que me sirve. Es bastante sencillo en general. ¿Hay alguna duda con este? ¿No? Ya. Ya. ¿Qué más se les puede hacer a estas funciones arco? Se pueden demostrar identidades o calcular lo mismo antes de las identidades. Calcular la misma idea, hacer evaluaciones, pero en variable. Por ejemplo, aquí me piden calcular una expresión para seno de arco coseno. ¿Ya? Y después lo mismo para tangente de arco coseno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá tenemos un problema. Acá tenemos una dificultad. Si aquí hubiese estado escrito seno de arco seno, entonces yo me sé el resultado. Se va en el arco con el seno y eso me da X. Pero ¿qué pasa si yo le aplico seno a arco coseno? No se cancelan. ¿Ya? Son funciones distintas, no es inversa una de la otra. Entonces acá lo que me están pidiendo es escribir esto de manera correcta para poder aplicarle seno. Y esta es la lógica de estos ejercicios. Eh, Se supone que seno, la función seno, yo siempre la puedo escribir en función de coseno. ¿Ya? ¿Cómo? Ocupando la identidad fundamental. Entonces aquí solución. En la parte A vamos a recordar, perdón, la identidad fundamental. ¿Cuál es la identidad fundamental? Que seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo, eso me da 1, siempre. ¿Ya? Esa es una identidad de las más básicas. Esa identidad me permite despejar seno en función de coseno. ¿Ya? En el fondo es pasar el coseno cuadrado para el otro lado y después calcular raíz. O sea, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y después calculo raíz. Paso el cuadrado como raíz. El problema de hacer eso
es que cuando yo tengo esa raíz de 1 menos coseno cuadrado, tiene que aparecer un más menos, ¿ya? Porque a veces el seno puede tomar valores positivos o negativos, ¿ok? O también hay que pensarlo así, en la raíz, en realidad es solo por la raíz. Eh, no sé, x cuadrado igual 9, cuando usted hace eso. Si pasa el cuadrado para el otro lado, los números que le sirven son más menos 3, ¿ya? Ambos números yo los elevo al cuadrado y me da 9, ¿ok? Por eso uno pone más menos, ¿ya? Y es la génesis de por qué en la fórmula de la cuadrática hay un más menos. Entonces, eso pasa con el seno. El seno de x tiene una forma de escribirse a partir de coseno, ¿ya? Y lo voy a reemplazar aquí. Entonces, seno de arco coseno, aquí el seno no me está funcionando para que se cancele con el arco coseno. Entonces, voy a cambiar seno por la expresión que estaba acá en la identidad. Seno va a ser más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Eso es seno, ¿ya? ¿Y a quién se lo estoy aplicando? A un ángulo que se llama arco coseno de x. El arco es un ángulo, ¿ya? Entonces, aquí le estoy aplicando coseno a ese ángulo. Y ahora sí se cancela. Ahora sí tengo coseno aplicado a arco coseno. Entre ellos se cancelan. Y este cuadrado está por fuera, por más que la notación esté ahí en el coseno, ese cuadrado está por fuera, elevando todo el coseno, ¿sí? Entonces el resultado de esto es más menos la raíz de 1 menos el x que quedó de cancelar coseno con arco coseno, pero al cuadrado, ¿ya? Porque ese cuadrado está afectando a todo el coseno. Y ahí está, ese es el resultado. ¿Cuánto da seno de arco coseno de x? Da esa expresión que está ahí. ¿Ok? Y me permite contestar la parte B. En la parte B me piden ahora tangente de arco coseno. Tangente de arco coseno. Tampoco se pueden cancelar, no son la inversa uno del otro. Entonces, tangente lo traduzco como seno partido en coseno, seno aplicado al ángulo, que en este caso es arco coseno, partido en coseno aplicado al mismo ángulo, que es arco coseno. El de arriba lo acabamos de calcular en la parte A, o sea, es más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y coseno de arco coseno se cancela, son inversas uno del otro. Entonces abajo me queda simplemente x. Y ahí está. ¿Ok? Nos está es como hacer un cálculo de composición de funciones. Eso estamos haciendo. ¿Ok? Nos tiene que dar una función. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Hasta acá? ¿Ni una? Ya, ahí tenemos dos estilos de ejercicio y ahora vamos con los que importan más porque vamos a estar jugando con el dominio de la función. Aquí sí importa el dominio de la función y cómo aplique las propiedades. Y lo voy a hacer rápido porque todavía me falta una parte de la clase que es importante. Por ejemplo, acá secante de arco tangente, ¿ya? Ahora no está en X, es solamente a un valor, ¿ya? Y acá no puedo calcular cuánto da arco tangente de 2/3. No se me... Un paso para resolver el ejercicio podría ser calcular cuánto da arco tangente de 2/3. Pero ese no está en ninguna tabla. No tengo ningún ángulo donde la tangente me dé 2/3. ¿Ya? No hay ninguno conocido. Entonces, la idea acá es aplicar alguna identidad, igual que como lo hicimos en el ejercicio anterior. Toda la respuesta nació de esta identidad fundamental. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. Hay otra identidad que tiene que ver con secante y tangente. Entonces, esa identidad es que 1 más tangente cuadrado, eso, 1 más tangente cuadrado, siempre nos da secante cuadrado. ¿Ya? Esa es otra de las identidades básicas que uno se tiene que saber de memoria. ¿Ok? Entonces, secante
si yo despejo secante de acá, va a ser más menos la raíz de 1 más tangente cuadrado. Ahí sí. 1 más tangente cuadrado. ¿Ya? Hay veces en que la secante me da positiva, otras veces en que me da negativa. Así que por eso va el más menos, que produce la raíz. Ya, y voy a reemplazarlo. Voy a reemplazarlo acá. Secante entonces. Secante lo voy a cambiar por más menos la raíz de 1 más tangente de arco tangente de 2/3. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Esa es la notación. El cuadrado lo ponemos en la función trigonométrica, pero significa que todo eso está elevado al cuadrado. Como lo dejé escrito en tangente y arco tangente, se cancelan. Y el resultado me da más menos la raíz de 1 más 2/3 al cuadrado. ¿Ya? Así que en total, todo eso me da más menos la raíz de, si hago el cálculo, me va a dar 13 arriba y 9 abajo. ¿Ya? Y con la raíz me queda 3. Ese sería el resultado. ¿Ya? Pero no me puedo quedar con el más menos. Acá en este caso, como no es variable, tengo que saber elegir con cuál me quedo, o con más o con menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decidimos eso? Cuando yo aplico arco tangente de 2/3, el resultado, eh, como acá me está dando un resultado positivo, a ver cómo decirlo bien. Este arco tangente de 2/3 es un ángulo donde yo le apliqué tangente y me dio 2/3. Y si uno mira el gráfico de tangente, que era así, ese era el gráfico de tangente, donde la tangente me da positiva en esos valores, ¿sí? Entre 0 y pi medios. Entonces, yo sé al tiro acá que este ángulo pertenece al intervalo que va desde 0 hasta pi medios. ¿Ya? Eso es el arco tangente de 2/3. No tengo idea cuánto da, pero es un ángulo que se mueve ahí, porque la tangente es positiva. Me da 2/3. ¿Ya? Y como es un ángulo que se mueve ahí, entonces secante, cuando yo le aplico secante a este ángulo, secante de ese ángulo, es lo mismo que hacer 1 partido en coseno. La secante es el recíproco de coseno. Y como coseno se lo estoy aplicando a un ángulo que está en el primer cuadrante, entre 0 y pi medio, 0 y 90, entonces ese resultado tiene que ser positivo. ¿Ok? Porque el ángulo vive entre 0 y pi medio. Si lo miramos en la circunferencia, está aquí, en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, acuérdense que coseno es positivo. La medida horizontal es positiva. Así que da positivo. Por ende, el resultado entre ese más menos, el resultado tiene que ser positivo, tiene que ser el más. Por lo tanto, secante de arco tangente de 2/3 es raíz de 13 partido en 3. ¿Ya? Descarto el negativo, ¿ok? Porque el ángulo que pasa por entre medio es positivo. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. ¿Ok? Entonces, es importante, cuando lo hice con variables, dejé el más menos, porque como es variable, puede dar cualquier cosa. Pero cuando es con una constante, tengo que decidir cuál es la que me sirve, o el más o el menos. ¿Ya? No es al azar, es revisando dónde cae el ángulo, dónde cae el arco tangente en este caso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda antes de pasar al último de esta parte? Ya, el último de este estilo. ¿Con qué otros problemas se pueden topar? Con una demostración. ¿Ya? En el fondo esto es una identidad trigonométrica, pero está con constantes y está con arco, está con funciones inversas. ¿Ya? Hay que demostrar esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No puedo usar la igualdad, yo quiero demostrar esto. Entonces yo voy a tomar el lado izquierdo, ¿sí? Lo voy a trabajar y voy a deducir que su suma me da pi cuarto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los dos arcos son ángulos. Esto que está aquí y esto que está acá son ángulos. Pongámosles alfa y beta.
¿ya? El recorrido de un arco siempre es un ángulo. Entonces lo que quiero demostrar es que alfa más beta me tiene que dar pi cuartos. Esa es mi demostración, eso es lo que quiero demostrar. Por demostrar eso que está ahí. ¿De dónde voy a partir? Voy a empezar calculando tangente de alfa más beta. Voy a partir desde acá. ¿Por qué tangente? Porque claro, está escrito esto con arco tangente. Eventualmente quiero que se eliminen esos arcos. Entonces voy a calcular tangente de alfa más beta. Tangente de la suma es una de las fórmulas que uno se tiene que aprender. Es tangente del primero más tangente del segundo partido en 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. ¿Ya? Fórmula de tangente de la suma. Arriba va un más y abajo va un menos. Pero ¿qué es tangente de alfa? ¿Ya? Eh, si alfa era arco tangente de un medio, entonces paso el arco para el otro lado como tangente y me queda que tangente de alfa es un medio. Así que lo voy a poder reemplazar aquí y acá. Lo mismo con el otro, con el beta. Si beta es arco tangente de un tercio, entonces la tangente de un tercio, perdón, la tangente de beta es un tercio. ¿Ya? Y lo voy a poder reemplazar aquí y acá. Entonces me queda así. Esto es un medio más un tercio partido en 1 menos un medio por un tercio. Y todo eso da 5 sextos arriba y abajo también da 5 sextos cuando uno hace el cálculo. Y bueno, y 5 sextos partido en 5 sextos da 1. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, tangente de alfa más beta es 1. Entonces yo puedo despejar el alfa más beta. Alfa más beta es arco tangente de 1. ¿Ya? ¿Y quién es arco tangente de 1? El ángulo al que le aplico tangente y me da 1. Ese ángulo es pi cuartos. Y llegué. Y era lo que quería demostrar. ¿Ok? Agarré el lado izquierdo, le apliqué tangente, empecé a calcular y llegué finalmente a que la suma de los dos tipos, de los dos ángulos, es pi cuarto. ¿Ya? No parto desde la igualdad. Por favor, eso es súper importante. ¿Ya? Obviamente que si uno parte desde la igualdad va a llegar a situaciones correctas, porque la igualdad es verdad. Pero si yo quiero demostrar esto, debo partir desde un lado para llegar al otro. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda con estas funciones inversas antes de cerrar ese tema? Vamos a ir a otra idea que vamos a trabajar con los gráficos, pero con las inversas. ¿Estamos bien? Profe, Dígame. ¿cómo pasó de arco tangente a tangente de alfa igual a un medio? ¿Cómo logró Lo ese pasé valor? con la inversa. Por ejemplo, implícitamente lo que uno hace acá en este paso, en ese paso, implícitamente lo que uno hace es aplicar tangente a los dos lados. Entonces, si tú aplicas tangente al alfa, te queda tangente de alfa. Y si tú aplicas tangente al arco tangente, se te cancelan, porque son inversos. Entonces te queda un medio. ¿Está bien? Sí, ahí sí. ¿Sí? Vale, Eso, profe. eso. Siempre, en el fondo, es como lo que han hecho toda la vida cuando resuelven ecuaciones. Cuando resuelven ecuaciones, ustedes pasan una operación con su operación contraria al otro lado. Y ahora, en lenguaje formal, lo que están haciendo es aplicar la inversa. Entonces, si yo me quiero deshacer de este arco tangente pasándolo para el otro lado, pasa como tangente, pasa como su inversa. Y viceversa. Aquí hicimos lo contrario. Acá teníamos tangente, y cómo pasa para el otro lado, como arco tangente. ¿Ya? Esa es la gracia de la inversa, finalmente. Nos permite hacer esos pasos sin ningún problema. ¿Ya? Eh, ya, pasemos al otro. No sé si hay alguna otra duda, perdón. ¿No hay otra duda?
Esto hay que practicarlo y lo vamos a seguir practicando eventualmente, ¿ya? No es de fácil digestión esta parte de la materia. Ujú. Vamos con lo otro. Ya, ¿qué es lo otro que nos interesa hacer con los gráficos, aparte de encontrar su inversa? Es analizar lo que uno llama gráficas de funciones sinusoidales. ¿Ya? ¿Qué es una función sinusoidal? Es una función que tiene la misma forma de seno y coseno. ¿Ya? Básicamente esto es lo mismo que hicimos hace una semana, un par de semanas, con las funciones. Las funciones las podíamos reflejar, trasladar, etc. Vamos a aplicar eso mismo en las funciones sinusoidales, en las que son seno y coseno. Entonces eso va a provocar desplazamientos, reflexión, pero también le vamos a agregar como dilatación y compresión de los gráficos. ¿Ya? Los gráficos van a cambiar lo que vamos a llamar acá su periodo y su frecuencia. ¿Ya? Esto tiene mucha aplicación en física. En física, cuando uno hace longitud de onda, se mete en esos temas, las funciones seno y coseno aparecen mucho y es muy importante eh, aplicarlo, ¿ya? Conocerlo. Lo primero que vamos a definir en una función, en general sinusoidal, eh, es el valor es la amplitud, perdón, la amplitud, que vamos a llamar A. ¿Cómo cómo se encuentra este A? Es tomar el valor máximo de la función, restarle el mínimo y dividirlo en 2. ¿Ya? Es como sacar el promedio de las alturas de la función, pero está con resta. ¿Ya? Es como un punto, no sé cómo decirlo mejor en realidad. Después en el gráfico se va a ver mejor qué es lo que significa. Ya, por ejemplo, en el caso de seno y coseno, de las funciones que hemos estado viendo, el máximo de la función es 1 y el mínimo de la función es -1. Entonces, cuando uno hace este cálculo de la amplitud, hace 1, el máximo, menos -1, el mínimo, partido en 2, y eso me da 1. ¿Ya? La amplitud del gráfico es 1. Si me voy a devolver mucho al gráfico de la función, lo que teníamos muy antes, acá. ¿Qué significa el 1 entonces? ¿Cómo lo veo en el gráfico? Es la altura desde el origen hasta arriba. Eso es la amplitud. ¿Ya? En el fondo, parece en el eje X, y ¿qué es lo más lejos que puede llegar hacia arriba? Es 1. ¿Ya? Y el cálculo que acabamos de hacer. Eso es la amplitud. ¿Ya? Eso. Entonces, acá. Y si yo tengo ahora otra función sinusoidal, fíjense ahora, tengo una función que es como una multiplicación, una reflexión y una traslación de la función. Si le sumo 5 se traslada hacia arriba, de la función seno. Esta es otra función sinusoidal. Tiene la misma forma, pero está desplazada y reflejada. A ella también le puedo calcular su, su máximo y su mínimo y calcular la amplitud. ¿Por qué? Porque si el seno se mueve, podría ser una desigualdad, de hecho. ¿Ya? Lo vamos a hacer, ¿ya? Para que sea más formal y no tan al ojo. Eh, lo vamos a hacer acá. Teníamos la función, porque ustedes tienen en sus espaldas tienen todo lo que aprendimos de inecuaciones. Entonces es mucho mejor verlo así. Esa función yo le quiero encontrar la amplitud. Quiero encontrar su amplitud. Entonces necesito encontrar el máximo y el mínimo. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Parto desde seno. Seno es una función que se mueve entre -1 y 1, ¿ya? Con menor o igual. Ujú. Y le voy a aplicar todas estas operaciones hasta convertirlo en la función f. ¿Sí? Primero lo voy a multiplicar por -3. Entonces al medio me va a quedar -3 seno, y a los costados me va a quedar -3, y acá me va a quedar 3. Y cuando multiplico por un negativo, esto se invierte, la desigualdad se invierte. Y además le voy a sumar 5. Entonces, si le sumo 5 a los costados, me quedan 8 y 2. Al medio me aparece la función que yo quiero, 3 seno de x más 5. ¿Sí? Y ahí me está dando el máximo y el mínimo de la función.
Ya, este tipo sería el máximo y este de acá sería el mínimo. ¿Ok? Y ahora puedo calcular la amplitud. La amplitud es el máximo menos el mínimo partido en 2. O sea, es 8 menos 2 partido en 2. O sea, es 6 medios, que es 3. ¿Ok? Y ahí tengo la amplitud. ¿Qué significa eso? Que eh, mi gráfico que es así, sabemos que es sinusoidal, de aquí del medio hasta arriba mide 3. Eso es lo que me está diciendo. Y de aquí para abajo también mide 3. ¿Ok? Eso es lo que me dice la amplitud. Coincidentemente, y aquí es algo que vamos a escribir luego, ese 3 que acabo de descubrir es el mismo 3 que está acá. ¿Ya? Ojo con eso, lo vamos a solidificar al tiro en una propiedad. ¿Ya? Pero es verdad, la misma amplitud que tengo aquí es el mismo número que aparece acá. ¿Ok? Lo vamos a mostrar después. Eso es lo primero, la amplitud. Volvemos al PDF. Uy, ya pues, ahí sí. Ya, después, otro número importantísimo, quizás más importante que el anterior, es encontrar lo que se llama el periodo de la función sinusoidal. Si yo tengo una función donde seno se le aplica a una constante por x, ¿sí? También se puede hacer para coseno, la misma idea. Entonces, el periodo de esa función, ¿se acuerdan que periodo era lo que yo sumo a una función para que se repita el mismo valor? ¿Ya? En el caso de seno y coseno, eso era 2pi, y para tangente era pi. Pero acá la x está multiplicada por un b. Entonces, en este caso, ¿cuál es el periodo? Es el mismo 2pi, pero dividido en b, dividido en el valor absoluto de b. Necesito que sea positivo eso. La verdad es que si lo pongo negativo da lo mismo. ¿Ok? Pero ese es el periodo. ¿Ya? Acá está la demostración, que en realidad es bastante sencilla. El periodo, lo que tiene que pasar es que yo se lo sumo a x, ¿ya? Y me tiene que dar el mismo resultado que tenía originalmente. Esa es la explicación que está acá. Eso significa el periodo. Y al lado izquierdo tengo seno de la suma, el seno de bx más bp. Entonces yo lo desarrollo. Es esto que está acá. Y ahí está la fórmula de seno de la suma. ¿Ok? Y para que esta igualdad se cumpla, lo que tiene que pasar es que coseno de bp tiene que ser 1 y seno de bp tiene que ser 0, que es lo que está aquí. ¿Ya? ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando el bp sea entonces o bien 2pi o bien menos 2pi. ¿Sí? En esos valores yo tengo que el seno me da 0 y el coseno me da 1. ¿Ok? Está escrito con positivo y con negativo, da lo mismo en realidad, porque uno significa recorrer la circunferencia en un sentido y el otro en otro sentido. ¿Ya? Pero al final para nosotros nos va a interesar como periodo el b positivo. ¿Ya? Por eso que uno dice que el periodo es 2pi partido en valor absoluto de p. Si usted lo hace restando o sumando, da exactamente lo mismo. Sigue siendo el mismo periodo. ¿Ok? Pero eso es lo que nos va a suceder. Ya tenemos el periodo de esa forma. ¿Ok? Y nos vamos acercando cada vez más a nuestra función sinusoidal general. Si yo me topo entonces con una expresión que dice una constante por seno de una constante por x, la constante que está por fuera me va a decir la amplitud, ¿ya? El número sin el signo, o bien puede pensarlo siempre positivo, ese número que está delante es la amplitud, siempre. Y el periodo va a ser 2pi partido por el número que está multiplicando al x. También es valor absoluto porque se entiende que el periodo lo puedo sumar o restar y da lo mismo. ¿Ok? Otra información que tiene la... Ah, perdón, de hecho, ¿de qué sirve el periodo en el gráfico? Eso tengo que decirle, eso es importante. ¿De qué sirve el periodo? Cuando yo tengo el... Lo voy a dibujar acá. Cuando yo tenía seno, ¿cierto? Su rama principal iba de
menos pi medios a pi medios. O sea, iba de aquí hasta acá. En pi medios vale 1, ahí arriba. Ahí. ¿Ya? La rama principal de seno iba de menos pi medios a pi medios. ¿Qué distancia hay ahí? Entre menos pi medios y pi medios hay una distancia pi, ¿cierto? Entre menos pi medio y pi medio. Y si tomo un periodo completo es volver al mismo punto, volver acá. Ya, aquí este era menos pi medio. Ay, estoy escribiéndolo muy desordenado. Este era menos pi medios. ¿Ya? Y donde la función vuelve a ser lo mismo, donde vuelve como a este valle que tiene las montañas y valles, ¿ya? Esta hendidura que hay acá. Esta se provoca en... no, lo estoy diciendo súper mal. No es, estoy pensando en la de coseno, perdón. Aquí estoy haciendo la de coseno. No, tampoco. Perdón, lo estoy escribiendo súper mal. Déjenme hacerlo en orden. Por tratar de apurarme, lo dejé peor. Voy a pensar en la de seno. Ahí. Eh, acá. Eso y acá. Ahí. Habíamos dicho entonces que la rama principal de seno va desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Ya? Eso es pensar en la rama principal que a mí me interesa para que sea inyectiva. ¿Ok? Pero en realidad un periodo completo de seno se provoca desde aquí hasta acá. ¿Sí? Aquí tengo en menos pi y acá tengo pi. ¿Ya? Seno de 180 y seno de menos 180, en ambos casos me da 0. ¿Ya? Y aquí yo tengo un periodo completo. ¿Cuánta distancia hay de menos pi hasta pi? 2pi. Esa es la distancia de aquí hasta acá. ¿Ya? De aquí para adelante, el seno se vuelve a comportar igual. Viene a ser el mismo gráfico. ¿Ya? Lo que aquí estoy dibujando en azul es lo mismo que está dibujado en negro. Entonces, así se ve el periodo de la función en el gráfico. Es qué porción del gráfico máxima se empieza a repetir. ¿Ya? Y aquí está midiendo 2pi. Si la función, en vez de hacer seno, hubiera sido seno de 2x, ahora tengo una constante multiplicando al x. Y eso provoca que ahora el periodo, ya no sea de 2pi, que el periodo ahora sea de largo, el periodo es 2pi partido en la constante, o sea, 2pi partido en 2, o sea, pi. Eso significa que la amplitud de mi gráfico ahora es más corta. Es más corta. No trasladé, sigue teniendo aquí su centro en el origen. No trasladé, pero ahora el ancho donde la función se empieza a repetir es pi. Entonces, ¿cómo hago que el ancho sea pi? Que ahora aquí corta en menos pi medios, y que aquí, por ejemplo, alcanza su altura máxima en pi cuartos y su altura mínima en pi cuartos, en menos pi cuartos. ¿Ya? En el fondo, comprimí el gráfico. ¿Ya? Antes iba de menos pi hasta pi, ahora va de menos pi medios a pi medios. Eso provoca multiplicar el x por una constante mayor que 1. Si yo lo multiplico por una constante menor que 1, se me va a ensanchar el gráfico, me va a quedar más grande. ¿Ya? Pero eso es lo que representa el periodo. ¿Ok? Esa es la gracia de ir encontrando el periodo. Eso. Uy, ¿a qué hora termina esta clase? Ahora. ¿Ya? Déjenme mostrar una cosita más y terminamos. Que ya me alargué mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, también están los casos que, bueno, hay una definición adicional que es la frecuencia de la función, que es hacer lo contrario, es hacer el 2pi partido en el periodo. ¿Ya? Eso me dice en el fondo
como una interpretación más inmediata, no es el largo del intervalo, sino que me dice eh, cuántos periodos caben adentro del 2pi, ¿ya? Como cada cuánto la función va oscilando. Eso es la frecuencia, ¿ya? Ahora no me voy a pegar tanto en la frecuencia, por ahora va a ser solo una definición, ¿ya? Después, cuando tengamos más tiempo, lo podemos revisar. Yo quiero llegar a esto. Aquí están las traslaciones, las mismas traslaciones de siempre, tampoco es lo que me interesa. Se les dice diferencia de fase a la cantidad en que yo me traslado, ¿ok? Si me corro a la derecha, la diferencia de fase va a ser positiva, y si me corro a la izquierda, ese numerito, la diferencia de fase va a ser, o sea, la diferencia de fase siempre es positiva. Lo que pasa es que me puedo correr a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Pero eso significa la diferencia de fase. Es lo que me desplazo. Pero esto es lo último. Esta es la situación general, ¿ya? Una función sinusoidal finalmente va a ser cualquier expresión que sea de la forma una constante por seno o coseno aplicado a una función afín. Una constante por x más otra constante. Eso es una expresión, una función sinusoidal. O es seno o es coseno aplicado a una expresión afín, ¿ya? Y multiplicado por cualquier constante. ¿Ok? A esas funciones sinusoidales yo les puedo calcular amplitud, periodo y diferencia de fase. ¿Ya? Aquí está escrito como fórmula. La idea es que uno lo pueda ver caso a caso. ¿Ya? Yo lo voy a hacer acá al final con la función 2 que aparece acá, que es la más interesante. Ya con eso cierro. Ay, de nuevo hice lo mismo. Aquí. Entonces, por ejemplo, acá yo les voy a subir los dos casos, los dos ejemplos, pero hay uno que es muy sencillo, el otro es más interesante. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo voy a calcular periodo el que más me interesa, y voy a graficar la función. ¿Okay? Voy a encontrarle todo. Por ejemplo, acá la función completa está multiplicada por -1. Entonces, 1 es mi amplitud. ¿Ya? Acá adelante hay un -1, entonces la amplitud inmediatamente es 1. ¿Ya? El valor absoluto de ese número. Si quiero buscar el periodo es aquello con lo que multiplico al x una vez que está trasladado. Entonces aquí lo que voy a hacer es factorizar el pi medios, ¿ya? Y el x me va a quedar sumado con 1/3. Cuando está escrito así, tiene la forma b por x más algo, más una traslación. ¿Ya? Aquí yo puedo ver los dos movimientos. Multiplicar por el pi medios y trasladar en 1/3, en -1/3 en este caso. Entonces, yo voy a decir acá que el periodo es el 2pi partido en ese número que está multiplicando al x, que es pi medios. Así que en este caso el periodo se van las pi y me queda 4. Y además la función está trasladada a la izquierda en 1/3. Entonces la diferencia de fase es -1/3. Déjenme revisar algo. Claro, es -1/3, ¿sí? Con el signo y todo. Con el signo y todo. Entonces el gráfico de esta función es el mismo gráfico de seno, pero ahora tiene ancho 4 y está trasladado en -1/3. O sea, lo que yo hacía antes con seno, y más encima tiene un signo menos afuera, así que lo refleja con respecto al eje, al eje X. Entonces lo que hacía antes yo con seno, que era hacer así, ahí, de nuevo, ahí, que era hacer así, ahí tengo una vuelta completa de seno, desde la altura 0 hasta altura 0. Ahora, ese gráfico tiene ancho 4. Tiene ancho 4. Y este puntito que está acá al medio ya no es el 0, es el -1/3. Claro, es el -1/3. ¿Ya?
Es el valor que yo le meto al X para que todo esto me dé 0. Está trasladado a la izquierda. ¿Ok? Entonces, si todo esto mide 4, entonces hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, cada uno de esos mini intervalos que acabo de marcar mide 1. ¿Sí? Esto mide 1, esto también, esto también, esto también. Ahí completé 4. Entonces eh, yo sé exactamente por qué valores pasa esta función. Aquí, por ejemplo, le sumo 1, me da 2 tercios. Acá le vuelvo a sumar 1, me da 5 tercios. Para atrás tengo que restar 1, me da menos 4 tercios. Resto 1 de nuevo y me da menos 7 tercios. Esos son los valores clave, donde pasa por el origen, donde alcanza el máximo, donde alcanza el mínimo, etc. Pero además, la función tiene un menos adelante. Entonces lo que hacía con seno, donde acá estaba por abajo y después por arriba, ahora se invierte. Me queda al revés. Voy a tratar de marcar esto, ahí sí. Entonces me queda al revés. Ahora la función hace así. Ahí. Y ahí tengo el gráfico. ¿Ya? Este gráfico que está ponderado y trasladado y reflejado, finalmente me queda de esta forma y después sigue para adelante y sigue para atrás. ¿Ya? Y ahí tengo la función sinusoidal en los valores correctos. ¿Ya? Eso es lo que uno espera que hagan con un gráfico, ¿ya? Que sepan por dónde pasa. ¿Ya? No que les quede perfecto, bonito, sino que sepan por dónde pasa. Y además, como era la amplitud 1, no cambió su máximo y su mínimo. ¿Ya? Su máximo sigue estando en 1 y su mínimo en menos 1. Ya no hubo cambio de amplitud. Eso también es importante verlo. ¿Ok? Tampoco tenía sumado una constante, ya no sé, cualquier constante, así que tampoco se desplazó hacia arriba, ya sigue estando sobre el eje X, ¿ok? Su centro. ¿Ok? Esa es la situación. Hay que practicarlo, por supuesto, pero eso es lo que vamos a hacer con las funciones sinusoidales. Ya les vamos a extraer estas informaciones y nos van a permitir hacer el gráfico. ¿Ok? Eso, muchachos. Ya con eso cerramos. Disculpen que me haya alargado más, pero era importante dejar esto listo antes del receso. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo de vuelta del receso con ecuaciones trigonométricas. Vamos a seguir avanzando en esto, pero ya estamos cerca del final de trigonometría. Ujú. Que estén súper, muchachos. Nos vemos. Luego, profe Wilson. Nos Igual. vemos, profe. Chao, chao. Que tenga buen día. Igual.